Shalom, bendiciones para todos. Seguimos con esta serie de camino de crecimiento en pro de alcanzar un desarrollo espiritual y una serie en la cual hoy vamos a estar tratando la lección número 4, y de esta forma seguir aportando herramientas que nos permitan ese viaje interior para conocernos, para evaluarnos, analizarnos y así poder corregir, poder rectificar y que esto nos permita caminar dándole sentido a la vida conforme al propósito por el cual fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno. Cuando hablamos sobre el sufrimiento, ¿cómo poder enfrentarlo? ¿Cómo poder enfrentar el sufrimiento? De esto es que deseo hablar y compartir con todos ustedes. Porque todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos tenido malas experiencias, problemas, dificultades, nos ha tocado vivir situaciones traumáticas que nos han causado un gran sufrimiento, nos han afectado emocionalmente. Y cuando estamos inmersos en una de estas situaciones delicadas y que son difíciles, puede que pensemos que no nos vamos a recuperar, que no vamos a salir de esa situación, que hemos tocado fondo y empezamos a crear toda una película de terror que los únicos protagonistas somos nosotros. Sin embargo, podemos llevar a cabo acciones que nos permitan minimizar el dolor y recuperarnos. El dolor es algo que no podemos impedir, pero el sufrimiento y la forma como sufrimos, eso sí podemos llegarlo a controlar. Aunque sea poco a poco, podemos salir de momentos complicados que nos ha tocado vivir. Así que el sufrimiento es esa sensación motivada por cualquier condición que obliga al sistema nervioso al desgaste. El sufrimiento puede ser por causas físicas que se superan a veces mucho más rápido que las emocionales porque afecta la parte psicológica. El sufrimiento, a diferencia de otras cosas en la vida, es consciente. O sea, no se puede hablar de un sufrimiento inconsciente. Así que el ser humano está ligado a esta condición, es decir, es algo que viene como inherente a nosotros. O sea, todos nosotros hemos pasado por ese dolor interno que nos afecta emocionalmente en algún momento de la vida. Y este tipo de situaciones podemos experimentarla por diversos motivos. Puede ser por una ruptura, hablando de una relación, o una separación de padres con hijos, hablando de una pérdida de alguien que fallece, cuando se pierde un trabajo o algún bien, o pérdidas del sentido de la vida. Muchos pasan por crisis existenciales, por una alta exigencia impuesta por otros o incluso por uno mismo, problemas sociales o emocionales. Hay diversidad de temas o áreas que pueden afectarnos. El sufrimiento humano es algo universal y la manera que tenemos de afrontarlo también lo es. Pues en muchas ocasiones la forma que tenemos de hacerle frente, como por ejemplo evitando a la situación, acaba creando y dando lugar a más malestar, porque nos vemos acorralados en una trampa. Dicho de otra forma, las estrategias de afrontamiento que la mayoría de los seres humanos pone en práctica como personas racionales y lógicas es el hecho de evitar. Cuando uno empieza a evadir esa situación o problemática que está causando dolor y de allí el sufrimiento, e intenta que los pensamientos se vayan
como que enfocando, luchando contra la ansiedad. ¿Para qué? Para conseguir dejar de sentir ese dolor y en consecuencia buscar algo que le genere placer o bienestar. De esta manera, se tiende a escapar de pensamientos, sentimientos y esas sensaciones que son dolorosas. A corto plazo produce un alivio inmediato, sin embargo, muchas veces a largo plazo estas sensaciones se vuelven como más fuertes, más contraproducentes, teniendo o tiende a suceder como con más frecuencia y también con más intensidad. Sin embargo, muchos especialistas hablan de que el sufrimiento cumple una función, porque estas emociones y sus respectivos sentimientos derivados son las que producen el sufrimiento, pero debemos o tenemos que aprender que el sufrimiento existe y que es necesario pasarlo. O sea, sufrir es algo muy desagradable, genera malestar y este sufrimiento nos afecta, nos golpea, nos puede quitar el sueño, a muchos de pronto las ganas de comer, pero este sufrimiento nos permite también enfrentar el dolor que padecemos. O sea, huir del sufrimiento a través de conductas poco saludables, autolesiones, adicciones o consumismo, no sirve para nada. Solo va como que a esconder, ocultar, es como un espejismo que perjudica nuestra realidad. El sufrimiento muchas veces puede ser como un motor para el cambio, si escapamos de él. Si dejamos los conflictos sin resolver, estos se enquistan y van creciendo, llegando a producir un malestar mucho más grave o incluso patológico. Por ello, es conveniente como que aprender a oír el sufrimiento, como que descifrarlo, evaluarlo, que no es lo mismo que darle vuelta. Asumirlo y pasarlo, ver cómo enfrentarlo. Recordemos, como dije previamente, que el sufrimiento es un motor para el cambio, o por lo menos así dicen los especialistas. Es un tránsito que hay que pasar para cambiar aquello que nos lo produce. Poder expresarlo, comunicarlo a nuestros seres queridos nos ayuda a asumirlo. Es una forma de drenar, desahogar, y eso puede aligerar esa sensación. Ellos no nos van a quitar el sufrimiento, hablando de compartirlo con otros, pero, repito, puede aliviarlo a través de que otro al escuchar pudiera crear esa empatía y generar como un apoyo, una solidaridad, una comprensión. O sea, es una ayuda que sin juicios favorece la elaboración del proceso de cambio. Así que hay que darle como que sentido al sufrimiento. Porque si tenemos un para qué y no quedarnos en bucle con el por qué, sino el para qué, esto nos va a motivar hacia una etapa de superación. Con el para qué podemos asumir una actitud constructiva. Es como si viéramos la luz, es como si hay un objetivo. Y eso es algo que la Torá nos enseña. ¿Cuántas personas no vemos nosotros a lo largo de la Tanat que pasaron por tantas cosas? Por ejemplo, el caso de Job es un caso emblemático cuando se va a hablar de sufrimientos, padecimientos, pruebas, al igual que Abraham. Pero lo interesante es que cuando vemos el caso de Job, él dice que todo lo que está padeciendo, y de ahí el sufrimiento, dice que todo tiene un propósito. Y si nosotros podemos ver detrás de lo malo el bien oculto, a lo mejor pudiéramos encontrar un mensaje criptado allí.
pudiéramos pensar con mayor claridad, buscar alternativas a nuestra conducta o nuestra actitud o pensamientos. Nunca olvidemos que superar el sufrimiento es un proceso, pero es un proceso para bien. Nosotros tenemos que alimentarnos con la confianza. Tenemos que o debemos elegir aquello que nos conviene conforme a la Torá. Ver casos de personas dentro de la Torá que pasaron por situaciones muy duras, pero dejaron una referencia de cómo superar y enfrentarla. O sea, debemos buscar soluciones que nos vayan aportando a nuestra vida un bienestar. Ahora, ¿cómo actuamos ante las dificultades? Cuando experimentamos dificultades en algún área de nuestra vida, sea en lo personal, como pareja, en lo familiar, en el trabajo, en lo social, tienden a aumentar nuestros eventos privados. Y los eventos privados son los pensamientos, esas ideas, esos sentimientos, todo lo que experimentamos de manera interna, que es propia, que está escondido, que la gente no ve. La gente no sabe lo que estamos viviendo, sintiendo, experimentando. A veces hay personas que saben como que disimular muy bien y no desciframos que esa persona puede ser como una bomba de tiempo. Así que cuando evaluamos todo esto, sabemos que son situaciones dolorosas y desagradables para la persona que lo experimenta. Y nadie quiere sentir miedo, ansiedad, shock de pánico y cosas como estas que son muy fuertes y que a lo mejor el que la vive, por lo menos en el caso del shock de pánico, no es que la persona lo desee ni nada por el estilo, es algo de forma, eso sí puede ser de manera inconsciente. Y los que están del lado del frente, los que están viendo esto, pudieran tener una visión muy simplista o pensar desde el desconocimiento que la persona se está como que ahogando en un vaso de agua y sin evaluar el trasfondo o qué hay detrás de todo eso, pudiera estar opinando y comentando sin tener fundamentos propios para tener un criterio que le permita hacerlo de forma correcta, en este caso opinar. Si nosotros más bien llevamos a la persona que está experimentando por este sufrimiento a preguntarse el para qué o el hecho, pudiéramos preguntarle el por qué. O sea, ¿qué es lo que tú ganas con esto? Cuando tú dices por qué, ¿qué tratas de obtener? ¿Será la pregunta correcta? O sea, nosotros debemos evaluar e incluso analizar todas las opciones para poder salir adelante, ayudar a otros que salgan adelante y que esto a lo mejor no se repita o por lo menos no de la misma magnitud. Si podemos ayudar sin tratar de hacerle ver a la otra persona que lo que está viviendo, experimentando, no tiene sentido y minimizarlo y hacerlo ver como un tonto, sino que podemos tener como que empatía y de alguna manera llegar a pensar, oye, a lo mejor dentro de si hay un conflicto, una crisis muy fuerte que yo desconozco y no puedo venir con la superficialidad o con una respuesta simplista, tratar de dar a esa persona algo que le apoye o que lo aporte en la situación que vive. O sea, nosotros tenemos que ver más allá de la realidad. Y si el Eterno nos guía y a través de la Torah vamos obteniendo herramientas, podemos ayudar a ese tipo de persona y ser un canal de bendición, ser luz a su vida. Mucha gente trata de no experimentar dolor o sufrimiento, evitando y controlando este tipo de experiencia.
Estas pueden, lamentablemente, consistir en el hecho de que, bueno, vamos a salir, vamos a despejar la mente, vamos a beber, vamos alcohol, vamos a hacer esto y buscar como vías de escape, como para tratar de ahogar esto cuando le están perjudicando. Intentar eliminar el pensamiento o ignorar la experiencia, salir a correr, eso a veces no nos ayuda. Pudiera más bien remarcar o reforzar lo que se está experimentando. En definitiva, cuando nosotros hablamos de esto, lo primero que debemos tener presente es que la persona se ve como que atrapada en una situación. Y lo que nosotros debemos aportar es como una especie de llave que le permita abrir una puerta y que a lo mejor ni siquiera ve la puerta. Muchas veces no es fácil reconocer, hablando del sufrimiento, como algo que estamos pasando mal o que no estamos en nuestro mejor momento. En parte porque vivimos en una sociedad muy exigente. Antes lo que nos preocupaba es lo que veíamos en la calle, en el vecino o incluso en el sector. Ahora la demanda, la gente, claro, la ha asumido, la ha comprado para sí mismo porque a través de las redes, ahora el mundo es mucho más amplio porque tú tienes al alcance muchas cosas. Entonces tú puedes estar colocando la vara muy alta y el nivel de exigencia puede ser muy fuerte para lo que tú puedes dar. Y allí empieza el sufrimiento. Allí empieza a desencadenarse una serie de cosas que afectan a la persona. Porque lamentablemente quiere vivir de alguna manera dando una apariencia o mostrando al mundo a través de los medios algo. Y eso va a ser imposible de satisfacer. Usted del tema que hable, cualquiera que usted escoja, y usted lo coloca en las redes, siempre habrá gente que lo señale, lo acuse, lo critique. Siempre existe eso. Eso es algo que debemos tener presente. Entonces eso para muchas personas puede ser muy duro y sufren. Personas que están esperando que a través de lo que están haciendo tengan seguidores, un like, buenos comentarios. Y eso no sucede, sufren con esto. Personas que están en su casa, se arreglan, se visten, una serie de cosas y salen. Y alguien le dice, pero ¿por qué te ves así? Te veo mal, mira que no sé qué. Y le pone pronto una cara de tragedia. ¿Cómo afecta a esa persona? O por lo menos muchos se ven afectados y pueden sufrir en mayor o menor medida solo porque alguien le hizo un comentario como eso. Y si el comentario es diferente, qué bien te ves, oye, qué alegre, cómo te ves, oye, el rostro diferente, te ves con vida, te ves... La persona, bueno, no cabe, está de lo mejor, solo por un comentario. O sea, ¿cómo ese tipo de situaciones que pudieran ser algo tan vano, algo tan simple, tan hasta subjetivo, puede afectar a alguien? O sea, tan débiles estamos internamente, tan carentes de madurez y de cómo apreciar o interpretar los comentarios de la gente. Y esto sucede porque hay personas que no se aguantan, que están en las redes y todo lo critican, todo lo condenan, todo lo acusan, todo lo señalan. Y muchas veces ese tipo de personas no les gusta que lo critican, pero son unos maestros para criticar. Para poder superar el sufrimiento y el dolor que puede generar, es necesario primero reconocerlo y no evitar nuestras propias emociones, pues pese a no ser positivas, pueden avisarnos de que algo no va bien.
Cuando nosotros no queremos afrontar la realidad, lo que estamos haciendo es cronificar el sufrimiento y esquivando nuestra recuperación. El gran problema es que muchas veces sufrimos porque tenemos conceptos o hemos creado un patrón, un modelo en nuestra mente que muchas veces no se da, no se cumple. O porque tenemos conceptos idealistas o una visión idealista que también causa daño. O sea, poco se camina dando pasos fundamentado en la verdad para superar la realidad y que la realidad, que es un espejismo, no nos afecte emocionalmente. Para nosotros tratar esto, hay algo que considero que es importante y es el hecho de cómo nos tratamos a nosotros mismos. Y nosotros, con nosotros mismos muchas veces somos jueces y verdugos y jueces inclementes. Mientras que alguien pasa por una situación dura, difícil, y somos comprensivos, empáticos, bondadosos, palabras de aliento, una serie de cosas, nos transformamos en psicólogos, en coach, en mentor. ¿Y cómo no lo hacemos con nosotros mismos? Nosotros debemos aprender a amarnos y tratarnos con compasión, con bondad, ser empáticos con nosotros. Y el problema es que cuando las cosas nos van mal, cuando no resulta como yo quiero, cuando se estropea un plan, cuando un proyecto se viene abajo, solemos ser muy críticos con nosotros mismos. Y este comportamiento no favorece en nada nuestra recuperación. En cambio, si nosotros empezamos a tratarnos con cariño, con empatía, y bueno, este proyecto no se dio, por algo es, esto no pasó, así lo quiso el Eterno, esto se vino abajo, de algo me está librando el Eterno, algún bien hay oculto que no veo ahora, lo veré mañana. Esto pasó de esta forma, bueno, ahora lo aprendo y sé que de esa manera no es, lo haré de otra manera. O sea, la forma de desarrollar resiliencia es importante, porque eso pudiera ayudarnos también a reducir el sufrimiento. O sea, debemos aceptar, y eso no significa que no trabajemos en mejorar y en crecer, pero debemos aceptar que no somos personas perfectas. Somos personas con defectos, con errores, con limitaciones, y que tenemos la Torah como manual, y tenemos a un maestro, un guía, un mentor que nos ayuda a transitar por la vida mejorando muchas cosas, aprendiendo a conocernos, aprendiendo a colocar cada cosa en su lugar y de esta manera trazar una vida con objetivos que le den sentido, que podamos conectarnos más con ese compromiso con el cual fuimos creados a imagen y semejanza del Eterno y que hay un propósito en él. Nosotros no somos gente perfecta y la vida va a tener momentos buenos como va a tener momentos malos. Todos hemos pasado por allí. Y de los buenos aprendemos y de los malos también. Aceptar esto es la mejor manera de avanzar hacia un bienestar mental. La compasión no solamente se refiere a tratar a los demás con cariño, sino también a tratarnos bien a nosotros mismos a pesar de que las cosas no salgan como deseamos. Desarrollemos empatía, amor propio. Si nos aceptamos como somos y nos tratamos con bondad y con cariño, podremos aprender de las experiencias negativas de la vida, sufrir menos y avanzar, crecer. Oye, lo hice de esta forma, no se dio, lo haré de otra manera. Esto no sucedió, no resultó. A lo mejor no era el plan del Eterno y por eso no se dio, es para mi bien. O sea, pensar que lo que nos pasa en nuestra vida está fuera de la supervisión divina es ignorar quién es el creador en nosotros. Pero otra de las cosas que nosotros necesitamos es aceptar que hay gente que no nos comprende. O sea, es fácil creer que los demás como que van a empatizar con el sufrimiento que tenemos. Y hay gente que también es dramática. Hay gente
que le gusta mostrar lo que viven, experimenta como si fuera lo peor del mundo y no hay nadie que tenga un problema y una situación como la de ellos. Lo de ellos es para trofeo, para un título mundial. Hay gente que se jacta de su problema y de su dolor. Pero no debería ser así. Y tampoco puedo pensar que la gente me va a comprender, que van a ser empáticos, que van a ser bondadosos y que van a ayudarme. Miren el caso de Job. Job pasando por ese sufrimiento y mira a la esposa. La esposa le dice, ¿por qué no maldices a tu Dios y te mueres? La persona que debería ayudarlo, apoyarlo, estar con él y decir, vamos a salir adelante, no te preocupes, si tenemos al Eterno lo tenemos todo y podemos mejorar, crecer y vamos a avanzar. No. Entonces, si esa persona dijo eso, ¿qué podemos esperar de un extraño? Por eso es que nosotros debemos internalizar el hecho de que el Eterno nos comprende, de que hay gente que conoce la Torá, que con madurez, que han vivido grandes experiencias, nos pueden llegar a comprender hasta un nivel, pero hay gente que no. Y habrá gente que a lo mejor ni le interesa lo que estamos viviendo, experimentando. Sin embargo, hay individuos que son sensibles, personas que sí empatizan, que sí pueden llegar a comprender, porque a lo mejor han pasado por situaciones similares, porque han crecido, porque han madurado, porque saben colocarse del otro lado y son personas con inteligencia emocional muy alta. O sea, personas que saben manejar sus conflictos, sus crisis. Y esto no lo podemos obviar. Otra cosa que considero necesario es que debemos ser sinceros con nosotros mismos. Basta de autoengaños. Basta de taparnos los ojos, no para no ver, sino para no aceptar lo que vemos. Porque cuando nos engañamos a nosotros mismos, estamos evitando hacer frente al problema. Como dije previamente, para superar el dolor, lo que nos afecta emocionalmente, es necesario reconocerlo y aceptarlo. Muchas personas dentro del cristianismo les pasa este tipo de situaciones y por eso siempre su respuesta es en victoria, bendecido, todo bien. Y resulta que no es así. Y piensan que por reconocer o aceptar tienen menos fe o no confían en el Eterno. No, están mostrando una realidad. Pero la verdad del Eterno es superior a esa realidad. Yo puedo decir, oye, estoy pasando por una situación difícil, dura, fuerte, pero confío en el Eterno que voy a superarla, que algo voy a aprender, que esto se va a transformar en material de construcción y voy a seguir adelante. Y algo me va a dejar de aprendizaje y a lo mejor será útil para ayudar a otra persona. Pero si la persona no lo reconoce y no lo acepta y está con esa fantasía, con esa idea extraña de que no puede decir eso porque está declarando lo negativo, que no podemos confesar esto y lo otro, ¿cómo puede llegar la respuesta? A lo mejor hay alguien que te quiere ayudar y tú le dices, todo bien, en victoria, bendecido. Ah, perfecto, él está de lo mejor, me voy. Al menos que sea alguien que tenga una percepción de las cosas muy fuerte y pueda ver más allá de tus palabras y se dé cuenta que son palabras vacías y que por dentro hay alguien que grita, se queja, llora y que está a punto de explotar, pero se aguanta. Es la única forma. Necesitamos ser sinceros con nosotros mismos. Pero no solamente es posible esa forma de ser como que autosincero para mejorar el bienestar mental, sino que también necesitamos contar con el apoyo de alguien que nos guía, que nos enseña, ese mentor, ese maestro que está con nosotros, que tiene ese poder para conversar, para evaluar lo que decimos, con pensamientos claros, con fundamentos en la Torá,
que nos puede decir, estás pasando por esto, y la Torah dice esto, evalúa esto, toma en consideración esto, estas son las opciones y te muestra otro panorama. No te va a decir qué debes hacer. Porque dentro de la cultura hebrea, el deber es no decirle a la gente, hazlo así o hazlo de esta forma. No. Simplemente te muestran opciones, te aclaran el panorama, te pueden indicar un punto de vista diferente al tuyo, pueden aportarte o ampliar la visión que tú tienes. Y eso es valioso. Y por eso es que necesitamos valorar a la gente que está allí para nosotros. Esas personas que en los momentos difíciles no nos dicen, después hablamos, más adelante, o nos dejan en visto. Oye, vio el mensaje pero no ha respondido. Y como a la semana, oye, ¿qué tal? ¿Cómo está? Por ahí vi un mensaje tuyo. A la semana. En los momentos difíciles es cuando realmente podemos ver quién está allí para nosotros, quién está de nuestro lado. No para decirnos lo que queremos, es para decirnos lo correcto, la verdad, lo que realmente necesitamos. Por eso, cuando seamos conscientes de las personas que realmente se preocupan por nosotros, que están en las buenas y en las malas, debemos conservarlas. Si tú quieres saber realmente quién es tu amigo, tú debes evaluar cómo se comporta con tus errores, con tus defectos, con tus caídas, cuando has hecho algo que a lo mejor todo el mundo te condena y te quieren fusilar. ¿Cuál es la actitud de esa persona contigo? ¿Cuál es la actitud de la persona que tú has ayudado muchísimo y luego dejas de ayudarla a ver cómo se comporta? Aquel que siempre le tiendes la mano, lo oyes, aportas a su vida y de pronto lo dejas hacer. Veamos cómo actúa. Pero hay otros que no son así. Hay otros que son valiosos. Gente que nos aporta tanto. Gente que sabe oír, que tiene las palabras justas, correctas que necesitamos, que el Eterno le ha dado esa sabiduría y esa forma de hablar que nos anima, que nos llena, que nos cambia el escenario. Y con estas personas hay que estar agradecidas, valorarlas, cuidarlas, porque no todos están allí para ayudarte, para decirte, ven, llora conmigo. Gente que está contigo de forma incondicional, gente que está a tu lado cuando las cosas no están bien, que están allí cuando todos te señalan y quieren destruirte y te dicen, a pesar de todo esto, yo estoy contigo. Porque tú eres un ser humano como lo soy yo. Yo no espero de ti perfección, pero sé que amas el camino correcto y que estás haciendo lo mejor, pero evidentemente como todos seres humanos, tienes tus faltas. Tienes tus fallas, has cometido tus errores, pero aquí estás, mejorando, creciendo. Considero que una de las cosas que necesitamos y que nos puede ayudar a superar el sufrimiento es buscar el motivo de ello. Cuando nosotros buscamos el motivo del sufrimiento, cuando nosotros hemos aceptado la situación y estamos listos para afrontarla y somos conscientes de que la gente está a tu alrededor, unos para apoyarte y otros no, debes investigar, debes analizar qué es lo que está causando el malestar. Y debes también pensar en la causa de tu sufrimiento. Porque la mayoría de las veces el problema tiene solución. Por lo que pudiera remediarse, pudiera encontrar la respuesta. Y muchas veces, a lo mejor la respuesta no es la que esperamos, pero sí es la necesaria. Para enfrentar
el sufrimiento, debemos aceptar la situación, reconocer que está bien, no sentirse bien. Debemos cuidarnos, dar prioridad a nuestro bienestar. Oye, tratar de alimentarnos bien, de pasar un tiempo aparte, a solas, ir a un parque, un sitio donde esté allí en esa conexión con la naturaleza, con el eterno, donde nadie nos moleste, donde podamos orar, hablar con el Padre. El eterno está allí, poder descansar en Él. Conocernos, saber qué es lo que nos afecta, qué nos duele, cómo respondemos a ciertas situaciones, cuál es nuestra reacción o decisión frente a las críticas, los problemas, las crisis. Nosotros debemos también aprender a expresar nuestros sentimientos, saber cómo expresarlo, cómo hablarlo. También saber pedir ayuda. Considerar la posibilidad de consultar con alguien que nos pueda oír, que nos pueda ayudar, que nos pueda orientar. Debemos buscar apoyo. Esas personas cercanas que nos pueden tender la mano, que nos pueden comprender. Y de esta manera analizar el origen del sufrimiento. Tratar de entender qué es lo que lo desencadenó, qué activó esto y cómo nos hemos sentido con ello. Debemos cambiar el dolor que es evitable. Nosotros debemos centrarnos en el presente y evitar el dolor anticipado. Dejar de sufrir por el pasado. Transformarlo para encontrarle sentido a la vida y asumir que gracias a esos errores, y no es para justificarlos, pero nos ayudaron a crecer o se transformó en un punto de quiebre para ser un antes y un después. Y hoy somos una mejor versión porque supimos aprovechar eso, porque aprendimos de la experiencia, porque planteamos la crisis y el conflicto como una oportunidad para crecer y madurar. Y decir, bueno, de esto quiero aprender, de esto voy a salir adelante, esto me va a servir para cambiar, para mejorar, para tener otra perspectiva de la vida y de mí mismo, para conocer más al Eterno, para conocerme también yo. Pero necesitamos ser sinceros con nosotros mismos, no buscar atajos, no buscar esas vías de escape, aceptar que somos seres humanos y como seres humanos tenemos limitaciones, defectos, pero que también hay personas que nos pueden ayudar a mejorar y a crecer. Personas que tienen madurez, sabiduría, un conocimiento, una formación. Ese maestro, ese guía, ese mentor que está allí contigo ayudándote en tu proceso de crecimiento a diario. Son cosas que debemos tener presente y valorar. El sufrimiento para muchos pudiera ser opcional. Para otros es algo que se puede presentar, pero nosotros somos los que le damos volumen o le bajamos el volumen. Pero necesitamos enfrentar el sufrimiento y hacerlo de la mejor manera. Y la única forma es con el Eterno, que nos ha dado la Torá, y a través de hombres y mujeres que Él ha escogido, ha formado, procesado y enviado, nos pueden ayudar a enfrentar el sufrimiento. Así que veamos las cosas con otro enfoque, tengamos una mejor perspectiva y sigamos adelante. Las cosas no terminan en esto que estás viviendo, en esta situación que estás padeciendo. Esto, así como comenzó, va a terminar y otra etapa de tu vida va a empezar. Y tienes que empezarla teniendo presente siempre que la Torá es la luz a tus pies, que la Torá es la lumbrera en el camino.
y que la necesitas como el oxígeno, y que la relación con el Eterno y contigo mismo tiene que mejorar cada día más. Y de esta manera sabrás no solamente descifrar el sufrimiento y por qué vino y el volumen o la intensidad que le das, sino también cómo enfrentar el sufrimiento. Nos vemos en una próxima lección. Bendiciones para todos y shalom.